A continuación, con el tema de seguimiento del paciente adulto con cardiopatía congénita, dado por el doctor Enrique Berríos. El doctor Enrique Berríos es cardiólogo, también realizó el curso de alta especialidad de imagen cardiovascular y actualmente es adscrito a la consulta externa de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología y al servicio de imagen cardíaca del Hospital Español. Bueno, buenas tardes a todos. Ya para culminar nuestra jornada, voy a hablarles un poco del seguimiento, principalmente de la cardiopatía congénita del adulto, y prácticamente es un tema muy extenso, porque todas las cardiopatías congénitas deben tener un seguimiento durante su fase adulta. Sin embargo, me voy a enfocar quizás en las principales en donde la imagen cardiovascular, predominantemente TAC y resonancia, puede aportarnos algunos puntos claves en el seguimiento de estos pacientes. Quisiera iniciar mencionando que la cardiopatía congénita del adulto es un problema que va creciendo cada vez más. Tenemos incrementos anuales de la prevalencia de esta enfermedad. En las clínicas de cardiopatía congénitas, cada año la necesidad de más personal es inminente y las clínicas se rebasan muy rápidamente. Esto se debe a que tenemos técnicas nuevas en el diagnóstico temprano, se ha avanzado mucho en el tratamiento. Podemos decir que los cardiopediatras han tenido éxito en llevar hasta la adultez a estos pacientes. Sin embargo, a pesar de que los han tratado y los han llevado a la adultez, hay que entender que el paciente con cardiopatía congénita no se cura. Siempre debe tener un seguimiento y siempre puede tener complicaciones, y la probabilidad de una reintervención durante la fase adulta es algo muy importante y muy frecuente. Existen anormalidades anatómicas y funcionales en estas personas, pero estas anormalidades por lo general no generan síntomas hasta que se encuentra en una fase tardía. Y por lo tanto la imagen cardiovascular en este contexto es indispensable. No podemos guiarnos únicamente por una evaluación clínica de estos pacientes. Estas son algunas estadísticas, principalmente de Canadá, donde se ve cómo las cardiopatías congénitas en los niños, que se ven en azul, pues no han crecido mayormente, se mantienen estables en los últimos 10, 15 años. Pero la proporción de cardiopatías congénitas que se ve en rojo en adultos cada vez es mayor. Y este crecimiento también se puede ver en esta otra gráfica que evalúa la prevalencia de cardiopatías congénitas en Estados Unidos desde los 70 hasta el 2010. Ha ido en incremento, con una tasa de crecimiento de al menos 5% por año, lo cual lo está convirtiendo cada vez en una cardiopatía prevalente en la mayoría de centros especializados de tercer nivel. Existen muchas cardiopatías congénitas, definitivamente desde las muy sencillas como el cierre de una CIA hasta las más complejas que ya les mencionaron algunas mis compañeros. Y todas estas cardiopatías deben tener de alguna forma un seguimiento. Paciente que se cierra de CIA después de los 20 años tiene alta probabilidad de presentar fibrilación auricular durante la adultez y debe llevar un seguimiento para eso, y en algunos casos, en menor proporción, pueden tener hipertensión pulmonar residual después del cierre de la CIA. Por lo tanto, deben tener seguimiento. Pero no me voy a enfocar en esos casos, me voy a enfocar en 5 escenarios que pueden ser un poco más complejos y que pueden resaltar la importancia del seguimiento, principalmente con imagen cardiovascular avanzada, que estamos hablando de tomografía y resonancia. Empezaré con la coartación aórtica, ya mencionaron algo acerca de esto, pues todos conocemos que la coartación aórtica es una estrechez en una parte de la aorta torácica, donde existe una aceleración de flujo, y esta aceleración de flujo hace que aumente la poscarga en la aorta proximal, y esto genera algún daño en el ventrículo izquierdo. Y posterior a la estenosis genera la formación de circulación colateral. El tratamiento de este problema pues va desde lo quirúrgico al intervencionismo, y cada vez se hace más por vía percutánea o intervencionista, colocando stents.
Están muy claras las indicaciones de intervención de estos pacientes. Sin embargo, una vez que se coloca el stent, nuevamente insisto, y esto lo voy a repetir en varias ocasiones, el paciente no está curado. El paciente puede presentar complicaciones. Si no se le pone el stent, la supervivencia media no sobrepasa los 35 años, por complicaciones principalmente debido a la hipertensión y al daño ventricular izquierdo. Pero si le colocan el stent, pueden haber complicaciones como vemos en este caso. Acá vemos la aorta, vemos el sitio donde estaba la coartación y una migración del stent. Esta es una imagen que agradezco al doctor Cano por la cortesía de haberme proporcionado. Y esta es otra imagen donde tenemos un stent y vemos algún grado de obstrucción intra-stent, generando lo que conocemos como reestenosis o recoartación. ¿Cuál es la forma de seguir a estos pacientes? Hipertensión arterial. ¿El desarrollo de la hipertensión arterial puede ser suficiente? No, porque la mayoría de pacientes con coartación aórtica, principalmente aquellos que se corrigen después de los 15 años, quedarán con algún grado de hipertensión arterial. O sea, el hecho de que pensemos que la hipertensión va a ser completamente reversible y ya no va a tener necesidad de ningún antihipertensivo, es una probabilidad no tan buena, no tan alta. Por lo tanto, el diagnóstico no se puede basar solo en el desarrollo de hipertensión, porque casi todos van a persistir hipertensos. Se basa en estudios de imagen como la tomografía y la resonancia. Además de tener reestenosis, también debemos considerar que tienen problemas asociados. Se ha visto que la anatomía, la microanatomía de la aorta de los pacientes con coartación no se diferencia mucho de otras aortopatías congénitas. Tienen necrosis quística de la íntima media y además de eso tienen probabilidades de generar dilatación de la raíz aórtica a largo plazo. Por lo tanto, podrán necesitar también una intervención de la raíz aórtica por dilatación de esta misma, como que si fuera un síndrome de Marfan o un parecidos a estos. Por lo tanto, hay que recordarse algunas lesiones asociadas como la estenosis o la insuficiencia de la válvula aórtica, la formación de aneurismas aórticos, que si ustedes ven, la indicación para una corrección es la misma o el mismo corte que un Marfan, y también pueden generar aneurismas principalmente en el polígono de Willis, grandes y en algunos casos sintomáticos. Se recomienda que a todos estos pacientes se haga un seguimiento con imagen, al menos cada 2 años, de preferencia resonancia, aunque algunas veces con la resonancia, principalmente si tiene un stent y este no es muy grande, puede generar un artefacto que puede dificultar un poco la evaluación intra-stent. Pero de lo contrario, la evaluación preferida es una resonancia, ya que es un paciente que tendrá múltiples estudios a lo largo de su vida. Para continuar, hablaré un poco del canal AB. El canal AB es una malformación que se observa en la tabicación aurículo-ventricular. Vemos acá cómo tenemos el septum interauricular y el septum interventricular y las valvas tanto de la mitral como la tricúspide. Esto es completamente normal. Un canal AB es cuando esta tabicación no se genera de forma completa y puede ser incompleto, que se caracteriza por una comunicación interauricular, que se conoce como ostium primum, o completo, cuando se caracteriza por tanto la falta el cierre a nivel auricular como ventricular, y muchas veces estos pacientes tienen una válvula aurículo-ventricular única. Aquí tenemos una foto histopatológica donde podemos ver los ventrículos, el septum interventricular, la otra pared ventricular, un esbozo del septum interauricular y tenemos acá una comunicación interauricular tipo ostium primum, acá una comunicación interventricular y una válvula AB común. ¿Cómo se corrige esto? Casi siempre se corrige durante la infancia, en los primeros años de vida, y la forma de corregirlo es colocar un parche que cierre ambas comunicaciones y dividir la válvula para que se forme una válvula B izquierda y una válvula B derecha.
Pero estos pacientes tienen potenciales complicaciones a la larga. La más frecuente, una regurgitación auriculoventricular izquierda o una regurgitación de la válvula, que aquí no la podemos llamar mitral porque realmente no era esto, sino que es una válvula AB del lado izquierdo. Y esto nos va a llevar al desarrollo de hipertensión pulmonar, pero también pueden haber complicaciones tanto a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo e incluso pueden haber cortocircuitos residuales. La mejor forma de seguir a estos pacientes definitivamente es con resonancia magnética y se recomienda que no se debe pasar un tiempo mayor de los 2 a 3 años entre estudio y estudio, principalmente si no tenemos defecto residual, si el paciente tuvo una corrección exitosa. En caso de haber defecto residual, definitivamente la periodicidad de los estudios debe ser menor dependiendo de la severidad del problema. Tetralogía de Fallot no voy a ahondar mucho, ya mencionaron mis antecesores mucho sobre esto, ya entendimos un poco que el problema es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, como se ve acá, lo que genera un hiperflujo a nivel de la arteria pulmonar, y esto también se caracteriza por un engrosamiento del ventrículo derecho y un cabalgamiento aórtico. Y la corrección de esto, o el tratamiento, va desde lo paliativo a lo curativo, entre comillas. Lo paliativo son las fístulas que mencionaba previamente, la fístula de Black-Taussig o Black-Taussig modificadas, de lo cual no voy a ahondar mucho, solo para que recordemos la imagen. Y la corrección es la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, para ampliar este tracto de salida es muy probable que se genere algún daño a nivel de la válvula pulmonar, porque la válvula pulmonar está exactamente ahí. Sin tratamiento, en una tetralogía de Fallot, la supervivencia a 1 año es del 50%, la supervivencia a 20 años es aproximadamente del 10%. Por lo tanto, estos pacientes siempre requerirán algún tipo de tratamiento. Y los pacientes que se logran corregir tienen una supervivencia a los 35 años mayor del 85%. Eso quiere decir que estos pacientes corregidos nos van a llegar a la adultez. ¿Y cuál es su principal problema en la adultez? La insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar, que como podemos observar en estas imágenes de resonancia magnética, es una insuficiencia pulmonar grave la mayoría de veces de los casos. Todos los pacientes que tienen una corrección tendrán algún grado de insuficiencia pulmonar. Y no es tanto el grado de la insuficiencia pulmonar el que nos preocupa, sino que en algún momento este paciente requiere una reintervención, requiere una segunda cirugía para colocar una válvula a nivel pulmonar. Esta segunda cirugía debe ser lo más tardía posible una vez que pasa la adolescencia, debido a que si se hace muy temprano, ese paciente va a requerir nuevas cirugías en algunos años. Por lo tanto, el punto o el momento en el cual se tiene que hacer el cambio de la prótesis de la válvula pulmonar es crítico en estos sujetos. Tienen otros problemas como la obstrucción del tracto de salida residual y, además de eso, la insuficiencia pulmonar o tanto la estenosis infundibular nueva pueden generar dilatación y disfunción del ventrículo derecho. Las guías clínicas ponen de manifiesto muy claro cuáles son las indicaciones para el momento del cambio de la válvula por una prótesis pulmonar. Y esto lo mencionan que es cuando cruzamos estos límites. Un volumen telediastólico mayor a 150 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, un volumen telesistólico mayor a 80 ml por metro cuadrado de superficie corporal, una fracción de expulsión del ventrículo derecho menor del 47% o una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor a 55%. Todos estos datos, por otro método, son muy difíciles de obtener. Tienen poca reproducibilidad y también poca exactitud. Por lo tanto, el método que se recomienda en estos pacientes es resonancia magnética, y creo que todavía, aunque ecocardiografía está haciendo enormes avances en la valoración del BD,
pero hasta este momento sigue siendo la resonancia magnética el gol estándar para evaluar ventrículo derecho, que es muy importante en estos pacientes. Resonancia es el método de elección. ¿Cada cuánto hay que hacerle un estudio después de que los corrigieron? Anual. ¿Podríamos ir espaciando mucho más los estudios? Pues dependerá mucho de los hallazgos de los primeros estudios, pero la recomendación es muy clara. Estos pacientes deben tener algún estudio de imagen que evalúe de forma eficiente la función y dimensiones del ventrículo derecho cada año. Ya casi terminando, pasamos a la transposición de los grandes vasos. No voy a mencionar mucho de esto porque ya lo mencionaron también previamente, recordando que es cuando tenemos un cruce de los grandes vasos en donde la aorta se nace de un ventrículo derecho y la arteria pulmonar de un ventrículo izquierdo. Esa es una transposición clásica de los grandes vasos. Y el problema es que la sangre venosa, la sangre no oxigenada que viene o desemboca en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí sale nuevamente al cuerpo a generar oxigenación y no tiene un paso por el pulmón. ¿Cómo sobreviven estos pacientes? Pues definitivamente deben tener un cortocircuito en algún lado. Sin embargo, la mayoría de transposiciones no sobreviven al año de vida si no se les hace algún tratamiento. Y la transposición corregida, además del switch a nivel de los grandes vasos, hay un switch a nivel de las aurículas. Aquí no existe tanto problema, porque tenemos una aurícula izquierda conectada a un ventrículo derecho y de ahí nace una aorta. Prácticamente es el intercambio no de los grandes vasos, sino que de los ventrículos. El problema es que el ventrículo derecho, que anatómicamente fue diseñado para bajas cargas de presión, no resistirá mucho tiempo manejando el gasto sistémico. ¿Qué se hace en la transposición clásica de grandes vasos, donde el switch es nada más arterial? Bueno, pues las cirugías que se realizan, hay que mencionar Mustard y Senning, que es un baffle, se conoce, o como una redirección del flujo, en donde se ponen parches de pericardio o con el mismo tejido de la aurícula, se generan los caminos para que se redireccione la sangre. Esta cirugía ya no se hace muy frecuente, pero es muy importante porque fue la cirugía más frecuente de los años 60 a 80. Por lo tanto, la mayoría de cardiólogos adultos o la mayoría de pacientes adultos que vamos a ver que sobrevivieron a una transposición tienen esta cirugía. Su supervivencia es más o menos a 25 años menor al 80%. ¿Y qué tenemos que ver en estos tipos de cirugías? Pues tenemos que ver que las potenciales complicaciones que suceden, eventualmente sucederán. Obstrucción del baffle, como en este caso, donde tenemos la redirección con una obstrucción, y en este otro caso podemos ver cuando una redirección o un baffle está completamente permeable. Puede haber por lo general también insuficiencia tricuspidia y a la larga también habrá disfunción ventricular. Para ver estas obstrucciones también los métodos de imagen avanzados son los de elección, pero también lo podemos ver por tomografía, como en este caso. Aquí vemos un baffle permeable, este es un Mustard y este es un Senning. Si ustedes observan no hay mucha diferencia, la diferencia está más bien con qué se hizo la redirección. Y Yaten es la corrección completa, prácticamente es cortar los vasos y pegarlos al otro lado, como mencionó la doctora Keren. Tiene el mejor pronóstico a 15 años, pero tiene una serie de complicaciones a la larga. Ahí les pongo la lista. Pueden desarrollar hipertensión ventricular, pulmonar, disfunción ventricular, es frecuente la estenosis de las coronarias, también es frecuente la dilatación de la raíz neoaórtica con insuficiencia aórtica. Puede haber estenosis de las ramas pulmonares, obstrucciones subaórticas, etc. Acá vemos también cómo lo podemos observar, todas estas características por medio de tomografía, para lo cual es un método bastante fidedigno. El problema entre tomografía y resonancia en estos pacientes es que la recomendación del seguimiento es anual.
Y al ser una recomendación de seguimiento anual, no es muy conveniente exponerlos a radiación ionizante una vez al año por el resto de su vida. Por lo tanto, yo creo que el de elección en estos casos continúa siendo resonancia magnética. Y finalmente, la transposición corregida de los grandes vasos. Se recuerdan que les mencionaba que únicamente los ventrículos están volteados. Y es un ventrículo derecho, que está acá, que tendrá que resistir de por vida el gasto sistémico, y no estaba preparado para eso. Pues al no estar preparado para eso, tarde o temprano disfuncionará. Y al disfuncionar nos llevará a falla cardíaca. Y por lo tanto, tendrá una mortalidad. La supervivencia de una transposición corregida naturalmente o corregida de forma embriológica de los grandes vasos es 40 años. Y la mayoría desarrollarán insuficiencia tricuspidia y disfunción del ventrículo derecho entre los 20 y los 40 años de edad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ustedes pueden observar esta aurícula y este tipo de orejuela comparada con esta. Esta aurícula tiene una orejuela de morfología izquierda y además de eso ahí observamos el drenaje de las pulmonares. Y esta aurícula tiene una morfología de orejuela derecha. Sin embargo, cada una se conecta con un ventrículo que corresponde, pero los ventrículos generan vasos diferentes. Como podemos ver, este ventrículo derecho genera una aorta y esta una pulmonar. En estos pacientes el tratamiento es doble switch, es un tratamiento complicado, tiene alta mortalidad, no es tan fácil seleccionar a los pacientes porque se hace prácticamente un Mustard o un Zenning junto con un Yaten, porque hay que darle vuelta a ambas cosas, no es únicamente quitar los ventrículos y darles vuelta, prácticamente hay que redireccionar el flujo auricular y también hacer un Yaten. Sin embargo, esta es la mejor opción que pueden tener estos pacientes para tener una expectativa de vida mayor. Y se recomienda también a estos pacientes un seguimiento anual. Bueno, ya para finalizar, 5 cardiopatías, definitivamente hay muchas más, pero quería enfocarme en estas 5 por cuestiones de tiempo. Coartación de aórtica, el método ideal para seguimientos, resonancia o tomografía, y la periodicidad es cada 2 años. El canal AB, operado en el adulto, el método ideal es la resonancia y el periodo es cada 2 a 3 años. Tetralogía de Fallot, el método de elección definitivamente es resonancia magnética y el seguimiento es cada año. La transposición de los grandes vasos, ya sea corregido por un Mustard, Zenning o por un Yaten, como método ideal también es resonancia o tomografía y el periodo es cada año. Y finalmente la transposición corregida de grandes vasos, método de elección resonancia y el periodo es al menos una vez al año. Cualquiera podría pensar que a estos pacientes los tendremos que sobreestudiar, pero hay que entender que ya es un éxito llevar a estos pacientes a la adultez. Y obviamente requieren tratamientos, requieren seguimientos, requieren valoraciones distintas al resto de la población. Pero si se hacen las cosas de forma adecuada y protocolizada, se pueden anticipar muchas complicaciones y esto tendrá una repercusión en la expectativa de vida a la larga del paciente. Muchas gracias.